Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde se encuentren y dependen de donde me estén viendo en esta ocasión. En esta hora quería hablarles el tema de las rapaces y la afición de Florida. El palomeo en Florida y el tema que es tan angustiador para nuestros hermanos aficionados que se dedican al palomo de trabajo ahí en Florida, principalmente en Miami. Les doy un saludo cordial y un saludo desde aquí, desde Francia, Fidel Palomero. Y he estado pensando en el tema de, de la afición de Florida, cómo las rapaces golpean tanto lo que son los palomares, el palomeo. Y créanme que realmente es frustrante tener que lidiar con estos animales y que uno no pueda ni bajo ninguna circunstancia, tú sabes, someterse a estar tirándole o estar cazando a estos animales por el tema que uno puede ser juzgado por felonía y es realmente angustioso entonces, y la impotencia se apodera de los palomeros y uno dice, bueno, vamos a dejarlo. Y entonces la impotencia se apodera del palomero y uno lo que dice es, vamos a dejarlo, ya estoy quitado, no quiero saber más de paloma, no quiero saber de más nada, esto ya está. Y entonces lo que pasa es eso. Y entonces yo estaba pensando con respecto a este tema, señor, aquí caminando. Siempre que tengo un chance camine, yo camino. Los días que tengo descanso, cojo camino y eso, y hago ejercicio un poco, camino, corro. Y bueno, un poco de ejercicio, para estar en forma y eso. Y nada, ahora voy por Palomar. Estaba aquí en casa de un amigo para brincar acá. Y nada, señores, y con respecto a este tema, yo estaba, tú sabes, analizando mismo con aficionados colombaires, cubanos, amigos míos, tú sabes, que hemos hablado acerca de este tema y lo angustiante que es el palomeo ahí en Florida, con el tema de las rapaces y con el tema del palomeo y la afición. Y entonces estaba pensando también en la conducta del palomo cubano, como la forma que tiene de trabajar el palomo cubano, y con respecto al tema de su entorno, y que le juega una contrapartida al palomo cubano, ese entorno por el cual él no fue creado. Y entonces una vez en un grupo estuvimos hablando y eso acerca de las características que pueden ser hereditarias con respecto al palomo y características que no solo influyen en la genética y quedan marcadas, y esto lo repercute también el entorno. Y entonces, de cierta manera, estuvimos hablando de eso, pero con un término más bien de filosofiando acerca de esto. Y bueno, algunos decían de que el entorno no podía repercutir a lo que es la genética de un individuo, de un animal. Y indiscutiblemente está probado, señores, lo estaba leyendo hoy, y está probado que sí. El entorno 100% es lo que forma y da un carácter y una reacción en la genética a los individuos, a los animales. Y esto queda marcado ahí, queda marcado en la genética por su cerebro y se pasa en los genes. Y el entorno es lo que puede modificar
un gen y un patrón también con respecto a este tema principalmente en los animales. Y está probado que sí. Y entonces yo pensando, que era lo que le estaba diciendo, con el tema este del palomo cubano y la forma en que trabaja. Y yo que bueno, que conozco el palomo cubano, conozco el palomo criollo cubano, conozco líneas de palomo cubano y conozco también la forma en que trabaja el palomo cubano. El palomo cubano tiene en sus raíces el palomo deportivo, muy apegado. Y también que el entorno en el que se seleccionó el palomo cubano no fue ni es un entorno hostil en la que estos patrones de cierta manera evolucionen para combatir esta reacción que están viviendo ellos para sobrevivir en el entorno. En otras palabras, el palomo cubano no fue creado bajo un entorno hostil de rapaces ni depredadores. Y entonces quizás de cierta manera en sus patrones genéticos esto no ha sido una referencia en código genético para que se transmitan, tú sabes, de generación entre generación, o que se transmiten en el palomo cubano. ¿Por qué? Porque su entorno nunca ha sido el caso del entorno de Florida con los palomos. Y más bien, esto surge más bien en el medio natural y sin presencia de la mano del hombre. Y entonces con respecto a estos patrones genéticos que ya están probados ya por los genetistas, que estos patrones, el entorno influye mucho en lo que es en la genética. Y pensando con respecto al palomo cubano, ¿qué podríamos establecer o qué podríamos hacer para poder combatir el tema de las rapaces y el palomeo ahí en Florida, ahí en Miami y en los Estados Unidos principalmente? Y entonces yo estuve hablando con un amigo mío columbicultor que vive en México, que bueno, vivió muchos años en Cuba y estudió por allá en Cuba zootécnica. La zootécnica estudia lo que es la genética, pero estudia la genética en la alimentación, en los alimentos. Y principalmente en los alimentos, la genética en los alimentos, pero de origen natural. Y bueno, esta persona conoce bastante de los patrones estos que rigen y pueden alterar de cierta manera en la genética. Y bueno, yo conversando con él, bueno, este es el amigo Cicerón de allá de México. Y bueno, conversando con él hablábamos acerca de estas cosas. Es que está por allá por México creando una línea, tiene el mismo problema que tienen los aficionados allá en Florida, o quizás más también. Él vive ahí en una zona ahí en México que las rapaces golpean muchas. Hay muchas rapaces migratorias, pero prácticamente no sé bajo qué circunstancias las rapaces están perpetuamente allí prácticamente el año entero. Lo mismitico parecido que en Florida. Y entonces hemos estado conversando acerca de esto. Bueno, señora, aquí estaba brincando, estaba cruzando acá. Y entonces, señora, aquí 4 de la tarde ya oscureciendo. Esto es increíble aquí, es una locura aquí. Y bueno, y entonces estos patrones que rigen y influyen genéticamente con respecto a los animales, y es nada más y nada menos que el entorno, y está probado, se los voy a leer después. Este va a ser el video 1 hablando acerca de esto. ¿Qué podrías ayudarnos nosotros con el tema este del palomo cubano y la rapaz y su entorno? Porque indiscutiblemente el entorno es el que rige a la hora de palomear y rige incluso
en los animales y en la hora de palomear. En este caso, que es el tema este que estamos nosotros conversando y estamos tocando hoy. Y entonces, familia, yo hablando con él y yo le decía, porque él está creando una línea, trata de coger y reincorporar en tu línea una bravía, una campera o una paloma de ahí de tu entorno que tenga ya estos patrones ya marcados ya de supervivencia y que le aporten estos códigos genéticos a tu línea, a la hora de crear tu línea o a la hora de mejorar con respecto en el tema este de lo que es la supervivencia y los patrones estos que rigen para poder combatir la rapaces. Y entonces hablábamos él y yo cómo era posible que por largas temporadas y por varias 3, 4, 5 temporadas, palomas que él veía que eran sobrevivientes bajo ese entorno hostil donde él vivía. ¿Cómo era posible que estas palomas que bajo ese entorno tuvieran aún la moto ahora? Estas palomas tuvieran ahora la posibilidad de haber sobrevivido bajo ese entorno hostil. ¿Cómo era posible que estas palomas estuvieran vivas? Quizás 7, 8, 10 años y las palomas vivas. Y tú dices, ¿cómo es posible esto? Si cada vez que yo pongo un palomo a robar, prácticamente terminan comiéndomelo. Cada vez que pongo un pichón, terminan comiéndomelo. Y son muy pocas las palomas que yo me he logrado, tú sabes, dejar para reproductores. Ya que el tema este de las rapaces me ha tirado y me ha dado un jaque mate en lo que es mi palomar. Y entonces hablando con él y compartiendo, yo le decía, debería coger una paloma de ese entorno, una de esas palomas que son supervivientes de ese entorno hostil en las que ellas viven bajo el fuego de las rapaces, y incorporarla en tu línea para que estas palomas, siendo razas tan puras de allí, y te aporten estos patrones genéticos y estos códigos genéticos de supervivencia a su medio, o sea, medio ambiente, a su entorno, para el tema este de tu línea. Y podría ser un mejorante en su entorno para el tema este. Y que está probado genéticamente que es así. Y lo mismo pasa, señores, en este caso del palomo cubano y su entorno. Yo creo que lo mismitico es así. Yo pienso que al palomo criollo cubano hay que incorporarle una campera, una sata de esas sobrevivientes en ese entorno, que tú dices, ¿cómo es posible que estas palomas están tan presentes día a día bajo el fuego de las rapaces de ahí, de Florida, de Miami, y que a estas palomas sea tan difícil de las mismas rapaces de ahí poderle llegar ahí a esas palomas? Y tú ves ahí 3, 4, 5, 6 temporadas palomas que son sobrevivientes y que tú siempre las ves ahí bajo los puentes. Tú lo ves en las gasolineras, tú las ves en los puentes de los elevados ahí de Florida, de ahí en Miami, en Hialeah. Y tú dices, ¿cómo es posible que estas palomas puedan haber sobrevivido y siguen sobreviviendo aún bajo estas circunstancias y bajo el fuego de las rapaces? Porque allí en Florida, ahí el gobierno americano, con el tema este
de controlar lo que es las palomas en los aeropuertos para evitar los accidentes y eso. Este tipo de palomas han llevado rapaces de todo tipo y se han reproducido, y entonces no tienen un depredador que mantenga un equilibrio, porque imagínate, el depredador son él y están en la cima de lo que es la cadena alimenticia, y las palomas son el punto más bajo de esta cadena, y principalmente yo pienso que el eslabón más bajo sea el palomo cubano, palomo criollo cubano, que es un palomo que todos conocemos la conducta de él. Es un palomo enfrascado en una faena, es un palomo que trabaja con 2 viseras prácticamente, y es un palomo que cuando tú lo sueltas está prácticamente, a no ser que viva una experiencia y después termine evitando este tipo de experiencia por la experiencia que tuvo con una rapaza. Pero es un palomo que está frascado en su faena, y es un palomo que, se los digo porque tuve la posibilidad de trabajar con él en Cuba, y cuando venía una rapaza, cuando venía un gavilán, casi siempre se terminaban llevándose. Es un palomo que muy poco pueda palomear y trabajar en lo que es una paloma, y que el palomo no tenga su sentido común de estar en alerta a la hora de trabajar la paloma, tener ese sentido, esa alarma como tiene la paloma bravía o la paloma campera o la paloma sata ahí en su entorno. Y entonces indiscutiblemente se le hace difícil y se le hace de cierta manera al palomo criollo cubano el tema este de la supervivencia, que es un patrón que él no lo lleva claro en sus instintos quizás como animal, pero de cierta manera nada que ver con las palomas que viven y habitan ahí en su hábitat, en su entorno, para el tema este de la supervivencia. El palomo cubano y ese tipo de palomas nada que ver uno con otro. Y entonces pudiera ser que la campera, que la sata de ahí de Florida le aportara estos instintos, estos patrones genéticos a la hora de uno poder combatir de cierta manera, porque acuérdense que las rapaces, para el otro lado, recuérdense que las rapaces están en lo que es en la cima de lo que es el tema este de la cadena alimenticia, y una rapaz es un depredador y la paloma siempre va a ser una presa. Y entonces yo pienso que la campera, la sata de allí de Florida, la paloma típica de su entorno, es la paloma ideal para cruzarse con el palomo criollo cubano, para incorporarlo en las líneas de sus palomares. Y pienso que esta paloma, quizás me dirán que estoy loco, le puede aportar estos patrones genéticos de su entorno, de supervivencia, y podrían ayudar en los individuos, en los pichones, en las nuevas generaciones, y se podían hacer algunos experimentos para ver de qué manera pudo ayudar la genética de estas palomas en las líneas, en los palomares de nuestros aficionados cubanos allí, y el palomeo y su entorno.